Intento luchar contra los que solo veían su belleza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Teatro Boulevard, desde donde queremos rendir homenaje a Amparo Muñoz y también a todo lo que defendió, a todo lo que representó. Y lo vamos a hacer muy bien acompañados, compartiendo opiniones, compartiendo recuerdos, con todos nuestros invitados esta noche, con las periodistas Luz Sánchez Mellado, ¿qué tal? Bienvenida con Ana Bernal Triviño. Buenas noches. Bienvenida con el escritor Benjamín Prado. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y también con compañeros de profesión, con Rocío Martín. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida con Pedro Madrid Sánchez. Hola, y buenas. con Mar Regueras. Hola, muchas ¿qué tal? gracias a todos. Bueno, y por supuesto no podía faltar esta noche en este programa Miguel Fernández. Él es autor de la biografía La vida rota, que escribió basándose en los audios inéditos que salen ahora a la luz. Está también con nosotros María José Camacho, la directora del documental que acaban de ver. Y nos acompaña también Valeria Vegas, que es periodista, guionista, que ha escrito y mucho sobre Amparo Muñoz. Gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros. La vida de Amparo Muñoz fue una vida llena de luces, pero llena también de muchísimas sombras. Una vida que comienza para el gran público gracias a los concursos de belleza, unos concursos en los que se sintió atrapada, y recordemos, cuando era todavía menor de edad. Lo hemos escuchado ahora mismo en sus propias palabras, en esos audios inéditos, en esas más de 70 horas de grabación que nunca antes se habían emitido. Yo me sentí pillada porque me dijeron que me tenía que presentar. Yo no quería ir a Miss España. Esa fue la primera trampita, que a este nivel es trampita. Pero claro, conforme va subiendo de concurso, las trampas van siendo mayores, más severas y más angustiosas. Pues vamos a empezar hablando con Rocío. Ella fue Miss España antes que Amparo. 72. Le entregaste la corona. Ella en el documental habla, la acabamos de escuchar, habla de trampas que luego, trampitas, dice ella, que luego se convierten en trampas. Yo no sé si recuerdas cómo eran aquellos años. ¿Qué trampitas a las que se puede referir? ¿Cuáles son a las que se refiere Amparo? Mira, yo creo que trampas en sí no era lo que siempre hemos tenido las mujeres. Teníamos muy poca altura y teníamos que ser muy guapas y teníamos que ser... Si éramos guapas, rubias y altas, éramos tontas. Con lo cual cualquiera se podía... Amparo era morena, pero era guapísima, guapísima. Yo la coroné y teníamos las dos la misma edad, 19 años. Yo fui con 18 y ella con 19. Te hacían firmar un contrato que era leonino. Pero ya cuando eras Miss España y ya para ser Miss Universo ni te cuento. Porque ella habla incluso de propuestas, incluso de prostitución. Yo te voy a decir una cosa. Cuando se habla del tema de Estados Unidos, aquí empezó antes. Aquí empezó antes. Luego vamos a seguir, porque es un tema muy interesante, luego vamos a abrir el debate. Pedro, tú trabajaste con ella en aquellos años. No sé cómo recuerdas, cómo era el ambiente de los rodajes, cómo era ese ambiente. La película que yo tuve el placer, porque así fue, de rodar con Amparo era Del amor y de la muerte, dirigida por Antonio Jiménez Rico, que era un director muy considerado ya entonces. Y tengo un recuerdo pues extraordinario, porque era una persona enormemente agradable, tenía mucha... Sí, es verdad que yo notaba una gran necesidad de hablar, de comunicar sus cosas. Se encontraba en un ambiente agradable y cuidado. Estábamos ahí unos cuantos actores y lo cierto es que fue un rodaje muy serio, muy bien y muy agradable. Es verdad lo que dice Pedro, porque Amparo hablaba sin tapujos y habló también de lo que le pesaba a ella la corona. Y todo comenzó aquí, en este momento que vamos a ver. Miss Spain is Miss Universe. Yo pensé, como nos quedamos las 2 horas y no entendía muy bien inglés, yo estaba tan sumamente nerviosa, pensé que había sido la otra. Entonces yo me adelanté. Aparte, yo no quería ser un universo, por lo visto. You speak English? No, None? no, poquito. Poquito. If I have to speak English slowly, you speak Spanish slowly too. Okay? Just nod your head. Up. Yes, that's right. Cambiará mi vida, mi actividad, porque así lo manda, que el título, por supuesto. Pero a sí misma no cambiaré, creo que no cambiará. Mis sentimientos, quiero decir.
Cuando sale elegida Miss Universo, hacen un control sobre ella tremendo. Solamente iba una persona del concurso acompañándome, que era mi chaperona, que le llaman ellos, una secretaria personal que vive contigo las 24 horas del día. Bueno, era una pesadilla. Esta organización busca mujeres que no tengan tanto carácter o que no tengan tanta personalidad o que no, ¿sabes?, que no puedan tomar decisiones por ellas mismas. Una vez que yo llegaba a un país, me bajaba del avión, les pertenecía a ellos. Ellos pagaban por esa persona $50.000, $100.000, $80.000, $300.000, lo que fuera. Siempre por muy, muy alto precio. Y luego venía el niñato de turno, que era el hijo del presidente, y ahí sí había problema. Había problema porque Amparo no quería. A mí me invitaron a una fiesta una noche, vente a una fiesta que hay, porque yo no era una fiesta. Aquello era directamente un prostíbulo. Bueno, en esos audios se ve perfectamente cómo trataban a las candidatas a Miss Universo. Luz, han pasado 50 años, pero yo creo que nos sigue sorprendiendo, ¿no?, escuchar y ver, escuchar esos testimonios. Sí, sobre todo escucharlos de boca de la protagonista que lo sintió en sus propias carnes, ¿no? Lo que imaginamos que pudiera ser aquel ambiente en el que, bueno, pues las mujeres accedían muy jóvenes. No olvidemos que Amparo tenía 18, 19, 20 años, hasta los 21 en España no se era mayor de edad, y pasaba de su pueblo de Vélez, Málaga, a un ambiente, digamos, impersonal, en el que ella era, pues, el escaparate por una parte, pero por otra parte también el objeto de deseo, no solamente de los miembros de la organización por el dinero que suponía su presencia y explotar, digamos, su belleza, sino también por los de alrededor. Me ha impactado también especialmente el hecho de que estuviera a disposición de los hijos o de las élites de los países a los que visitaban, ¿no? No olvidemos además que este tipo de certámenes trataban de ofrecer una imagen al exterior de una dictadura que empezaba a abrirse al exterior. Acordábamos de los eslóganes de Spain is different y demás, y era, pues, la belleza española, ¿no? Pero la belleza española a todos los efectos, también a los efectos de que cualquiera podía disponer de ella, ¿no? Entonces me ha impresionado muchísimo oírlo de una mujer que lo sufrió. Porque, Benjamín, estamos hablando de los años 70, principios de los 70. Ella era una chica muy joven, eran todas chicas muy jóvenes, y a esa edad y en ese momento y en aquellos años, supongo que poner líneas rojas era algo muy difícil, o por no decir impensable, vamos. Es muy relevante porque Amparo Muñoz es la mujer que dijo no, pero es muy importante cuándo dijo que no. Ahora estamos en el año 2024, creo que todos hemos aprendido algo, incluso los hombres hemos aprendido algo, sobre todo los que queremos aprender, pero hace 50 años es cuando ya dijo que no esa corona. No solamente existía Miss Universo o Miss España, es que en cada pueblo había una reina de las fiestas que era recibida como heroína en la familia, o si ganaba un concurso nacional, era recibida como una heroína, de manera que era algo, en principio, se supone que bueno, era una manera de triunfar en la vida. Y es muy impresionante que hace 50 años Amparo Muñoz ya se diera cuenta de que la belleza también puede ser una cárcel, porque la belleza atrae seres malignos. Entonces no existía el Me Too, pero sí existían individuos como el Me Too. Y creo que una de las cosas relevantes que nos enseña este impresionante trabajo, yo lo he visto muy conmovido, es el daño que pueden llegar a hacer estos tipos a la gente, el daño atroz que pueden llegar a hacerle a una persona. Creo que está recogido en el documental. Ana, te iba a preguntar, vemos en el documental que ella se desmaya en varios momentos, le dicen que siga adelante, el médico le dice que no puede volar, que tiene que hacer reposo, pero nada, ella es un producto más que hay que vender, ¿no?, como le decía Benjamín, con las consecuencias que sea. Bueno, hay que reflexionar un poco también cuál es el marco de la mujer, ¿no?, en aquella época, aunque estamos hablando ya en lo que se denomina también a veces como la apertura, ¿no?, del franquismo, pero para la mujer la apertura ya vino ya en transición y bastante después, ¿no? No solamente es un país que no tiene derecho al divorcio ni derecho al aborto, el adulterio, que penaliza precisamente de forma directa a la mujer.
para cualquier mujer trabajar tenía que hacer el servicio social, incluso había convenios colectivos que te daban una dote en caso de que la trabajadora se casara, o sea, todo ese tipo de incentivos había por el camino. Entonces, era la única salida de las pocas puertas a las que podía pegar una mujer para poder encontrar un futuro. Lo que pasa que coincide que Amparo sostiene después un discurso, leyendo la biografía que ha hecho el compañero, que la leí ya hace un par de años, y me conmovió profundamente porque precisamente el feminismo ha sido muy criticado en cuanto ha cuestionado los concursos de belleza. Ella gana Miss Universo año 74, en el año 70 y en el año 72 grupos de feministas acuden a actos de certámenes de belleza, tanto en el Royal Albert Hall de Londres como en Miss América, y realizan actos específicos de crítica sobre lo que representan estos concursos de mercantilización, de objetivización, de deshumanización de los cuerpos de las mujeres. Y justo cuando ya Amparo rechaza ese premio y empiezas a leer las declaraciones, la que hemos escuchado aquí en el documental, Amparo verbaliza lo mismo que esas compañeras feministas estaban diciendo en los años 70, años 72, ¿no? Esa crítica a cómo había sido utilizada. Mar, tú tuviste que investigar mucho sobre Amparo Muñoz porque hiciste una obra, Miss U, en el que Miss Universe. Miss Universe estaba basada un poco en los últimos años de Amparo y estudiaste bastante a fondo su figura. Yo no sé si te sorprendió porque haciendo este programa nos hemos dado cuenta de que mucha gente tiene una imagen tergiversada de Amparo Muñoz. Sí. No sé si te pasó a ti también. Muchísimo. Sí, la verdad es que yo no había tenido la suerte de trabajar con ella, sí que me había cruzado ya siendo un poco adulta Amparo. Y no conocía toda esa trayectoria y puedo entender por todas las fases que pasó tan difíciles y puedo entender ahora, después de un poco conocer su vida a través de esta maravillosa obra, cómo pudo llegar a ciertos momentos de su vida tan duros o tan oscuros como decías antes, ¿no? Pero para mí fue un descubrimiento a nivel mujer empoderada, ¿no? E incluso viendo este documental que me ha aportado todavía más documentación sobre ella. Pues vamos a ver si les parece ese momento que cambió la vida de Amparo Muñoz, ese momento en el que ella dijo no. No me gusta que me dejen. Es como si me dicen si estoy de acuerdo con la trata de blanca, pues no. Esto no es un trata de blanca, pero vamos, roza, digamos, ¿no? Porque juegan con los sentimientos y con la ingenuidad y con la edad de las niñas. Lo que le proponían en muchos sitios era prostitución, era prostituirse, y ella eso no lo quería. Ella decía, ¿por qué yo no puedo ser dueña de mi vida? Porque no se lo permitieron, porque ella era una inversión, o sea, era un objeto muy jugoso. Algo dentro de mí me decía que aquel no era mi papel. Para salir de allí tuvimos que salir vestidos con los uniformes de Iberia. Es un golpe de rebeldía, es un puñetazo en la mesa. En aquel momento tenía clarísimo que aquella no era la vida que yo tenía que vivir, porque me hacía infeliz y porque para mí aquello no era vivir, para mí aquello era pues una presa en una cárcel de oro, ¿no? O sea, no, aquello no merecía ser vivido. Y a los 6 meses dije, bueno, pase lo que pase, desde luego estoy capacitada, por lo menos estoy preparada para afrontarlo. Renuncio a ser mi universo, búsquense otra y ahí se terminó la historia. Yo renuncié al título. Hablaba Amparo de esa cárcel de oro y sobrecoge escuchar a Máximo Valverde contar cómo tuvieron que huir de Nueva York vestidos de azafata, de piloto de Iberia, que hay que tener en cuenta, Luz, el poder que tenían, lo apuntabais vosotros también, el poder que tenían esas organizaciones, los que organizaban esos concursos. Claro, porque al final eran parte de la maquinaria de propaganda de los estados, ¿no? De los estados. Ahora, más recientemente, por ejemplo, en Venezuela, la industria de Miss Venezuela es casi un negocio nacional en el que se trata de exportar la imagen y la belleza de la mujer venezolana como escaparate de un país. En este caso España o la organización de Miss Universo lo que trataba era básicamente
aparte de ganar unas indecentes cantidades de dinero, era blanquear regímenes que por otros medios no tenían un pase internacional. Entonces, claro, ellos además utilizaron la carta, digamos, el pasaporte de Iberia. Iberia era la compañía de bandera española, es que todo cuadra. Y volvieron a casa vestidos de azafatos porque ambos, Amparo y Máximo, eran dos bellísimos seres humanos, él como hombre y ella como mujer, y pasaron el corte de ser azafatos de Iberia, que entonces era como muy aspiracional también. A mí me ha sorprendido muchísimo en este documental, insisto, poner voz, piel y sentimientos a una mujer con la que, por ejemplo, las mujeres de mi generación hemos sabido de ella a través de las revistas, muchas veces con una imagen falsa y una imagen sensacionalista, de ver que era una mujer real, una mujer con sentimientos, una mujer que con 20 años, no hay que olvidar este dato, con 20 años y en ese entorno se implanta y dice no. Bueno, pues decir no a esa organización, a la organización de un certamen de belleza como Miss Universo, hoy ocuparía muchísimas portadas, pero es que entonces, en aquellos años, final de la dictadura, fue todo un escándalo porque de las mujeres se esperaba, bueno, ciertas conductas, cierto tipo de conductas. Hoy aquí en el teatro tenemos a muchas chicas jóvenes, quizás saben poco de aquellos años, de aquella época. Han venido asociaciones de mujeres como, por ejemplo, Clara Campoamor, Mis Mujeres, Federación de Mujeres Jóvenes, entre otras amigas conocidas que están aquí esta noche. Así que, si os parece, para los que no sabéis, para las que no sabéis cómo era entonces, vamos a recordar un poco cómo era el papel que debía cumplir la mujer en aquellos años. El franquismo se aprovechó de ella para blanquear su imagen, porque claro, el franquismo estaba completamente aislado. Pero es que venimos de unos años en los que gobierna el hombre, para el hombre y por el hombre. La mujer era un objeto. La verdad es que me casé y fue como enterrarme en vida. Yo quería que le hiciera la cama. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. No sabe cocinar. En la casa, un poquito va, El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Bueno, es que no era nada habitual que una mujer en aquellos años tomara sus propias decisiones, Ana, fuera o no fuera conocida, vamos, da igual. Sí, en ese caso eran todas igual de tratadas y además recibían el mismo juicio. Fíjate, cuando estamos hablando de la estructura, es que cuando Amparo dice no, no dice no a un título, dice no a algo más, dice no a toda una estructura, que en este caso es una estructura patriarcal de libro, dice no a una estructura, pero dice también no a una estructura económica, de poder y política. Entonces, la respuesta, fíjate, hay una de las expertas durante el documental que menciona, dice, no es trata, pero roza. Y yo creo que en ese momento en el que además estamos viendo esas ofertas de prostitución, ¿no?, que incluso le ofrece, todavía la vincula mucho más hasta qué punto llega a hacerse esa explotación, ¿no? Porque venga a Amparo una imagen. ¿Y qué ocurre? Ven una imagen no habla, una imagen guarda silencio. Lo que no sabían que en este caso esto iba a ser bastante complicado en el caso de Amparo. Pero claro, cuando tú dices no, no solamente te cierras puertas y pagas un precio muy caro, pagas el precio de no recibir más oportunidades, pero también pagas un precio en cuanto a la imagen que se construye de ti. Y aquí es donde empieza a crearse el mito de una Amparo más deshumanizada, más despegada del público, una Amparo respondona, a veces caprichosa, la hemos escuchado en una de las entrevistas, ¿no?, rebelde, inconformista, tú qué es lo que quieres. Es así, ¿no?, como se va construyendo una imagen también mediática, social, y es la construcción que nos ha llegado hasta ahora de Amparo, ¿no? Y Rocío, ese gesto que a lo mejor hoy, 2024, quizá aplaudirían muchas mujeres, entonces también fue criticada por bastantes mujeres. No sé si había también miedo de posicionarse, no sé si directamente les parecía mal, o sea, no estaba en sus parámetros. No, yo antes se lo he dicho a mi compañero Benjamín, el Me Too existía ya y además existía aquí en España, antes que en Estados Unidos, porque aquí había una dictadura franquista y aquí se hacía lo que decía el señor que era de la dictadura. Eso está claro como el agua porque lo he vivido. Amparo, hay un momento en el que dice ya basta, y yo creo que lo hace sobre todo por el tema de los americanos. Cuando estabas hablando, que yo además me lo has recordado, porque Miss Universo es de una familia y tienen 2 hijos y los 2 hijos venían. Entonces yo lo que Amparo dice que le pasaba con estos chicos, yo me lo creo,
porque Venezuela, México y a mí nos daban unas varas que eran horrorosos. Y entonces un día lo que hicimos fue decirle que se vinieran a la habitación. Fíjate que yo estaba así de chaperona. Las chaperonas son las azafatas que no nos dejan ir a ningún lado. Pero nos metimos las tres en mi cuarto y a esto se presenta uno. Una va a su cuarto y se presenta uno de los hijos con una botella de champán. Suena el timbre, los metemos en la terraza con los trajes de flamenca y todo eso. Y ahí se pegó el tío 1 hora hasta que le dijimos, tú, fuera, venga. Y lo echamos. Y me acuerdo de que tenían esa potestad de poder ligar con las chicas. Pero eso era en mis universos. Mis España era otro tema. Mis España era mucho más serio, era una organización política, como bien has dicho tú. Bueno, tenemos sentados en las primeras filas, creo que ahí le tengo a Miguel Fernández, que es el escritor de la biografía de Amparo. Miguel, está claro que Amparo tuvo la necesidad de hablar, tuvo la necesidad de expresarse, ¿no? En los últimos años también, un poco. No sé cómo fue ese encuentro con ella. Bueno, ella acababa de salir adelante de una enfermedad que se presentó súbitamente en su vida. Se había instalado en Málaga y pensó que era el momento quizás de detenerse y echar la vista atrás, porque ella era consciente de que la imagen que podía tenerse de ella no se ajustaba para nada a la realidad de lo que ella había vivido. Y así empezamos esas sesiones entre la confidencia y el relato que dieron lugar a ese libro de memorias que se tituló La vida es el precio, porque ella estaba convencida que el precio que había tenido que pagar por su belleza había sido precisamente el de su vida. Luego hablaremos con más calma con Miguel, que tiene mucho que contarnos, pero antes me gustaría que vieran unas imágenes. Algunos, los más jóvenes, pensarán que las hemos creado con inteligencia artificial, pero no, son reales. Y hoy serían impensables, pero dibujan perfectamente aquellos primeros años 70. Los títulos de la película de esa época, desde luego, reflejaban el estado, digamos, de la sociedad en cuanto a la relación hombres-mujeres, desde luego. Zorrita Martínez, tu imaginación, ¿no? Me fascina. Busco tonta para fin de semana. Bueno, menos mal que no era para todo el año. Una película con triquitraque. No desearás a la mujer del vecino. Que por otro lado es una recomendación bastante interesante. Sobre todo si el vecino te puede dar de hostias. Polvos mágicos, hombre, esta me tocó de lleno, vamos. Virilidad a la española, que no tiene nada que ver con los españoles, pero vamos, es así. Me parece todo ahora mismo tan ridículo y tan naif. Bueno, pues está con nosotros hoy aquí también en el Teatro Valeria Vegas, que es periodista, es guionista, es escritora, sabe mucho sobre Amparo Muñoz. Amparo, veíamos esas imágenes, esos carteles de películas, los años del destape. Yo no sé si Amparo tuvo además que llegar al cine y quitarse esa etiqueta de guapa, que solo servía para eso, para tener un cuerpo bonito, una cara bonita. A ver, a Amparo le costó mucho abrirse camino en el cine. Fijaos, ahora vemos un cartel de una película, Trágala perro, donde trabaja con Fernando Rey, Lola Gaos. Es una película que tuvo muy poco recorrido, actualmente es imposible de encontrar. Hacía eso el patrocinio de una monja, un papel con consistencia. Pero ocurre que era guapa. Y las guapas en el cine pagan un precio muy alto porque no se las toma en serio. Estamos hablando de una mujer que trabajó no solo con Jiménez Rico, como ha dicho Pedro Mari Sánchez, con Pilar Miró, con Carlos Saura, con Jaime Chávarri, con Imanol Uribe, es decir, pocos actores y actrices de este país, Fernando León de Aranoa en esta última época, y aún así la industria del cine, la academia, los festivales, no le concedieron ni siquiera el hecho de subir a un escenario a entregar un premio, no te digo un honorífico, ella entregarlo, formar parte de la industria. Estuvo siempre bastante estigmatizada dentro de la industria, no por haber hecho una etapa de destape, que esto hicieron también muchísimas actrices, sino por el hecho de ser guapa, venir de ser una Miss. Tú has escrito la biografía de La Veneno. Yo no sé si la fama y todo lo que trae detrás, también la parte oscura, les pudo un poco, les pudo con ellas un poco. Bueno, a ver, en parte es verdad que Amparo, una vez empieza, digamos, ¿no?, toda una parte polémica en su vida,
genera una construcción de su personaje que no es positiva. Y creo que en esto, en Justicia por la familia de Amparo, si nos está viendo, y que no piense que somos italianos o holandeses, somos españoles. La gente que veía mal a Amparo eran nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Es que parece que si no seamos de este país, era España quien veía mal a Amparo, era esa sociedad la que empezó a pensar que esa mujer era una perdida o que era una rebelde. Es que era nuestro entorno, eran nuestros vecinos, al final. Que hayamos evolucionado es muy positivo, pero es que hablamos como de una manera externa, como si no nos perteneciesen, ¿no? Y su familia pensará, ¿en qué país está rodando esto? Bueno, el Destape, veíamos ahora esos carteles, esos trailers de película, nace como una respuesta a la censura franquista y se propaga a toda velocidad. Muchos defienden que fue un momento de liberación también para las mujeres, otros, y visto con el tiempo, que colaboró también en la cosificación de la mujer, porque bueno, la verdad es que al final casi todas, siempre ellas eran las que enseñaban. Que ahí o te ponías en pelota o no te ponías o no trabajabas. En una época que era la del destape, la de los bajos instintos, la de mujeres que se desnuden para ir a coger el teléfono. El guión lo exigía siempre porque no trataban más que de eso las películas, ¿no? Cuando nosotros leímos el guión, había un desnudo. Había varios desnudos. Le dije, Amparo, este va a ser tu primer desnudo, pero luego en todas las películas que vengas, en la mayoría te vas a tener que desnudar, así que acostúmbrate. ¿Sí? No. Ahí lo pasé muy mal. Es parte de mi trabajo, desgraciadamente, porque no es una cosa que me guste hacer. Yo recuerdo entrar en el despacho de un productor muy famoso. Este señor tenía una cama de muebles, pero vamos con toda la jeta. Hubo una película que fue terrible porque el hombre empezó a echarme los tejos, vamos, a decirme, te invito a cenar, pero el hombre no me gustaba nada, ni me gustaba cómo actuaba en el rodaje. Hubo un momento que dije, no quiero trabajar más con este señor, o sea, que me maten o que hagan lo que quieran en la película, pero me niego rotundamente a ir. Quiero decir que él no me trató de conquistar por la vía, me trató como una puta, o sea, directamente. Bueno, Rocío, te escuchábamos ahí en el documental en el que participas también. Parecía que o te desnudabas o no trabajabas. Si querías ser actriz, o te desnudabas o no trabajabas. En aquella época yo era modelo, yo no tuve ese problema, pero Amparo tuvo claro que quería ser actriz desde el primer momento. A mí me llamaron para la tercera vía del cine español y yo estuve en un hotel de aquí de Madrid con el señor, el marido de Laura Valenzuela, con Dibildos. Y yo dije que yo no podía, que yo lo sentía en el alma, pero que aparte de que no era actriz, que yo no me desnudaba delante de una cámara. Y no lo hice. Y luego ya cuando vino Amparo y todo eso y se aplacaron las aguas, se lo ofrecieron a ella y ella tenía claro que quería ser actriz. Y entonces se tenía que desnudar. Porque en la primera película prácticamente no habla. Está claro que por entrevistas Amparo siempre ha dicho que era algo que no le gustaba, incluso estar, bueno, a mí misma propiamente, es decir, soy actriz y a mí no me gusta estar delante de 50 personas o de 20 o de 30 desnuda. Es verdad que además tuvo que vivir una época en la que uno se desnudaba en el cine español o si no, no trabajabas como actriz. Ella quería ser actriz y no le quedó otra que hacer eso, aunque formaba parte de su profesión. De todas maneras, me gustaría introducir un pequeño matiz, es decir, todo el movimiento del cine del destape tenía cosas tremendamente desastrosas y otras que también eran positivas porque lo que hacía era abrir la olla a presión y reflejaba un país que realmente empobrecido intelectualmente, con una visión del mundo y de la mujer absolutamente cosificada. Pero también permitía decir, pues mira, yo voy, mira, ahí estamos los... Qué guapo. Yo voy y muestro mi cuerpo y ¿qué pasa? Me da la gana. Sí, pero lo cierto... Que solo lo mostraban Claro, las mujeres. Claro. Aquí se habla. Quiero terminar la argumentación. Lo que cambió fue el modelo de cine. Es decir, había directores y había propuestas de guionistas en las que
para nada aparecía un desnudo, y si algún desnudo aparecía, tenía todo el sentido del mundo porque formaba parte de un discurso. Pero es verdad que se abrió como El la asunto olla, fue la esa frivolidad con la que te hacían desnudarte. Pero es verdad que zafiedad del- efectivamente, ¿no? Se saltó como la tapa de la olla a presión de todos los años de franquismo, ese erotismo reprimido, Decías ¿no? tú Saltó en antes ese que momento. a la mujer se le exigían muchas cosas. Yo creo que durante la época del funeralísimo, como le llamaba Rafael Alberti siempre, se le exigía sobre todo una que era sumisión. Sí. La mujer tenía que ser sumisa a los poderes patriarcales. Yo creo que Amparo Muñoz queda muy claro en este documental que cuando le preguntan en diferentes momentos un periodista si era impuntual, dice mentira. Cuando le preguntan si no se aprendía bien los papeles, dice mentira. Pero cuando le dicen, usted ha sido una rebelde, dice, eso sí. Eso lo acepta, ¿no? Yo creo que ahora ya se rebeló contra muchas cosas y sobre todo se rebeló contra lo que se esperaba de ella por ser tan guapa, como la belleza como condena, ¿no? Y creo que seguramente en su cabeza también estaría en ese momento del destape pensar lo que seguramente pensó cuando salió desnuda en Interview Pepa Flores, la antigua Marisol, que era un acto político también, ¿no? Yo creo que el problema no está en que los cuerpos estuvieran vestidos o desnudos, sino en que la calidad del cine que se hacía en el destape era absolutamente infecta. O sea, el 99,9% de las películas son infumables, aunque hubieran salido con jersey de cuello alto todos, hubieran sido igual de malas las películas. te lo digo, Es que ¿no? cuando se habla de un cine que era como más liberal o que era una libertad, bueno, era una libertad a medias, ¿no? Porque ellos no se desnudaban en el cine, le tocaba sencillamente a ellas porque ellas eran las que eran convertidas en un producto y en un reclamo más como publicidad, ¿no? A la hora de promocionar la película. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que traer las palabras de Amparo, ¿no? Amparo porque muchas veces cuando se habla de este tema te dicen, bueno, es que nadie le puso una pistola en la cabeza, es que ella decidió por sí sola. Seguro, ¿no? Porque ella aquí cuando reflexiona sobre esto dice que cuando se tenía que desnudar para salvar un argumento mediocre le entraban ganas de llorar y que tenía una rabia infinita y unas ganas locas de marcharse a su casa. Y yo creo que la historia de Amparo refleja muy bien, hay algo que en la teoría feminista explicamos a día de hoy, que se nos dice diciendo muchas veces lo hacen porque quieren, lo hacen porque es la libertad. Bueno, vamos a cuestionar dónde está esa libertad. Hay una cosa que es el patriarcado de coacción, que es todo ese patriarcado en el que obedecemos unas normas, unas reglas, por ejemplo, contrato, ¿no? Y hay un patriarcado del consentimiento, hay un patriarcado que es el patriarcado del consentimiento, en el que nosotras mismas accedemos por la presión del entorno, por las expectativas y por el que dirán. Y en eso es en lo que Amparo caía en muchísimas situaciones. Bueno, porque no veían, o porque no veían otro camino, ¿no? Claro, para Sí, comer. pero y porque Era un modelo de mundo. en la que no estoy de de acuerdo. percepción del Pero mundo no estoy de distinto. acuerdo porque a mí me pasó antes que a ella. Es decir, cuando a mí me proponen participar en la tercera vía, a mí me dicen que hay desnudos desde el primer momento. No llego y cuando veo el guión veo que me tengo que desnudar. Rocío, a mí pero me tú no dicen... querías ser actriz. Claro. Bueno, ella pero quería- no, a lo que me refiero es Tú que querías ser Máximo modelo, Valverde, y perdona, ella- Mar, Máximo Valverde dice que ellos cuando ven el guión es cuando se asustan porque hay desnudos. Pero hay uno al principio. Hay uno. Ven uno. Y Claro. cuando llegan al rodaje ya no hay uno. Ya es, hola, me desnudo. No, es lo no te mismo. hablaban Claro, y el de problema es que uno eso ni se de dos, convirtiera te en norma, decían- porque a lo mejor muchas de ellas, seguramente lo podréis confirmar, muchas de ellas llegarían a esos platos diciendo, bueno, accedo una vez, he pegado a la puerta del cine y a ver si a partir de aquí me salen nuevos papeles. El problema es que eso fue una Sí, norma. además lo peor, porque era la muestra era de una todo. zafiedad intelectual, de una torpeza y de una falta de respeto a las mujeres que hacían cine. Porque uno puede ver No, y La además Gran Buff reiteraba- o tantas películas donde a lo mejor aparece un desnudo, pero hay un discurso sobre la vida con el que dices yo me siento Claro, identificado. pero eso reiteraba Pero el que entorno era muy profundizaba más fuerte. en el daño, digamos, psicológico que se le produce a Amparo a lo largo del tiempo, que además es una mujer que no tiene una atención psicológica ni siquiera desde el momento que le estalla lo de Miss Universo. Y en ese momento que tú estás diciendo, claro, si ella ya venía de una situación en la que estaba criticando que era cosificada y pasa a una industria que la vuelve a cosificar, eso Más. obviamente tiene una merma Bueno, en su pues autoestima, su visión, identidad. un segundito, etcétera. porque Amparo efectivamente consiguió dar ese salto. Bueno, nos lo contaba antes Valeria, ¿no? Empezó con películas serias, luego llegó el destape, pero ella consiguió dar el salto, consiguió ser la actriz que quería ser, actriz por encima de todo. De la mano de Elías Querejeta le empezaron a llegar personajes pues, con bastante más matices y también con más ropa. ¿Quieres pasar? ¿Cómo? Pasa. Amparo Muñoz rodó a lo largo de su desgraciada y corta vida, que son 56 años, 41 películas. Pero si es que además estuvo premiada. Fue gracias a Elías que ella volvió a hacer
películas en los años ya 90. Con él hizo la entrada en el cine intelectual. Amparo era una mujer que tenía una doble piel. Es decir, transmitía para el cine, y eso lo supo ver Querejeta y grandes directores que trabajaron con ella. Yo creo que mi imagen se deterioró, o me la deterioraron a conciencia bastante gente, pero hace tiempo atrás. Porque la verdad es que cuando he dicho de volver al cine he tenido una respuesta fantástica. Bueno, Familia, desde luego, fue su vuelta con honores al cine después de un periodo de reclusión. Luego lo comentaremos con Miguel. Pero claro, le costó Luz, le costó ganarse el respeto de los directores, de los productores, también del público, ¿no? Claro, porque se la veía como un objeto de adoración, un pedazo de carne bellísimo, pero un pedazo de carne. Hablabais antes de que el cine del destape fue, digamos, la ebullición de esa olla a presión que llevaba tanto tiempo, pero fue el destape de la olla a presión masculina. En las películas vemos el deseo masculino, vemos a las mujeres sedientas de sexo, mujeres bellísimas sedientas de sexo con hombres que objetivamente eran adanes, por no decir otra cosa. O sea, vemos una visión absolutamente masculina de la sexualidad. Amparo venía de una casa donde evidentemente el patriarcado era su padre. Su padre, ella misma dice que tenía sus aventuras a margen de su madre y que ella eso la llevaban los demonios, que probablemente ponía a la mesa, lo hemos visto ahí. Claro, venimos de donde venimos, decía Valeria, estamos hablando de España, pero en España es verdad que paralelamente a eso se empezaban a abrir otras puertas. Querejeta era pues el epítome del productor intelectual y me conmueve escuchar a Amparo decir, hablábamos durante horas, más allá de que tuvieran o no una relación sentimental, que eso no es el objeto de este programa, pero se sintió escuchada, se sintió valorada como persona, no como belleza y como actriz. Y está deslumbrante, porque Amparo Muñoz, más allá que de su belleza obvia, tiene un ángel, que eso se tiene o no se tiene. Y yo me atrevo a decir que es una buena actriz, pero sobre todo tiene esa conexión, ese carisma. Y ellos lo supieron ver y ella, yo creo que por fin se sintió mirada y escuchada como persona. Decir que en esa batalla la ganó, porque yo quiero decir, de Amparo Muñoz hablar como actriz del destape no tiene nada que ver con su filmografía. Actriz del destape puede ser Nadiuska, puede ser María José Cantudo, pueden ser otras, pero ella terminó haciendo muchas mejores películas buenas que malas, trabajó con grandes directores y terminó haciendo papeles, el que hace en Mamá cumple 100 años, el que hace en Familia, son papeles estupendos donde ella está maravillosa y con una mirada y con una profundidad, con una piel, como dice alguien, verdaderamente impresionante. O sea, que lo de actriz del destape para ella fue una estación de paso muy cortita con respecto a toda su filmografía, que es mucho mejor. Bueno, hay una cosa que rodea a Amparo durante prácticamente toda su vida, desde que empezó, y es los problemas con la prensa, que llegan casi a la vez que empieza a hacerse famosa, desde que renunció a la corona y llevó también esa libertad a su terreno personal. Así que muchas revistas aprovecharon esa libertad para llenar portadas y Amparo se convirtió en un personaje pues bastante maltratado. No voy a hablar de los éxitos de esta mujer que yo quiero presentarles ahora mismo. Lo que sí voy a pedir a Fernando Navarrete es que ponga en un primerísimo plano a esta mujer que adorna nuestro estudio abierto de ahora mismo. Amparo, ¿has escuchado al profesor San Pedro? ¿Has entendido lo que decía? Es una cosa que me preocupa mucho porque si no... Dicen que eres inconsciente, inestable, caprichosa, frívola, vamos, que te ponen muy bien. ¿Hasta qué punto vives ese narcisismo que es tan frecuente en las mujeres guapas como tú? Eso es mentira, totalmente, me defiendo rotundamente. Se sintió muy acosada por la prensa, sobre todo en una época en que no tenía muchos defensores. Era una época que la atacaban constantemente. Me sentía tan incapaz de rebatir eso y de irme en contra de los medios que concluí por irme a un chalet a las afueras y me recluí ahí. Bueno, pues nos hemos bajado al patio de butacas para hablar con Miguel. Tú fuiste una persona que ella confió plenamente en ti para contarte lo que le estaba pasando, lo que le había pasado. ¿Tú qué crees que es lo que más le dolió a lo largo de su vida? Yo creo que esa incomprensión constante. Por un lado, una mujer que dice no
y cuando llega a España se encuentra con que parte de la sociedad española y de los medios de comunicación no han entendido ese no. Por otra parte, una actriz que pelea, que se forma, que progresa, que supera ese contratiempo que suponía su acento andaluz, por ejemplo, otro estigma para algunos actores y actrices en aquel momento, ¿no? Y todo era una batalla constante contra un no, ese mismo que él ya había pronunciado, luego fue como una especie de boomerang que se volvió contra ella y contra el que tuvo que luchar durante toda su vida. José Camacho, tú eres la directora del documental que hemos visto esta noche. También la has estudiado mucho, la has analizado mucho. ¿Sintió el apoyo de las mujeres de su tiempo? No, no en la esfera pública, obviamente, y no porque las mujeres de su tiempo, de hace 50 años, fueran menos solidarias que ahora. Es que no estábamos organizadas, no había esa sororidad en la esfera pública, no existía. Si ahora mismo le ocurriera esto a Amparo Muñoz, todas nos iríamos a la calle y diríamos Me Too se acabó, mi hermana, yo sí te creo, y todos los hashtags que se nos puedan ocurrir. Eso no había pasado, el feminismo no había entrado de manera transversal en tantos sectores de la sociedad, y entonces eso ella no lo vivió. Sin embargo, yo sí creo que la sororidad sí es tan antigua como el machismo, y en la esfera privada sí ha habido siempre apoyo entre las mujeres, siempre ha habido complicidad y confidencias, y eso sí lo tuvo Amparo Muñoz, quiero pensar. Y sí tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, Pilar Miró, cuando Fernando Méndez Leite le recomienda que trabaje con ella en su película, y Pilar Miró tiene dudas porque le han hablado mal de Amparo Muñoz. Sin embargo, dice, no, me voy a dejar llevar por mi instinto, le voy a hacer una prueba, voy a hablar con ella. Y cuando terminan el trabajo le dice, me alegro de haber contado contigo, al final yo tenía razón y sí, no eres la mujer que están contando por ahí. Pues efectivamente, la verdad es que preparando este programa nos ha llamado la atención efectivamente eso, el poco apoyo, desde luego público, como decía María José, que recibió Amparo Muñoz, pero tuvo uno y fue con otra grande. He llorado muchísimas veces, he pataleado muchísimas veces, me he escondido muchas veces. Que el éxito se pague es una cosa que todos sabemos. Todos pagamos. Pero me parece que tú lo has pagado mucho. Y creo que tú hayas vivido estos últimos 10 años con muchos tormentos, con mucho dolor. ¿O me equivoco? No, no te equivocas en absoluto. Lo he pasado muy mal. Pero ¿por qué tanto y contigo? Y no lo sé. No lo sabes. Bueno, pues Amparo efectivamente se tiró años justificando esa primera decisión de renunciar a la corona de Miss Universo, pero lo cierto es que siempre le acababan preguntando lo mismo, Mar. Siempre, en todas las entrevistas, siempre salía a relucir lo mismo. Es increíble que se tuviera que justificar, ¿no?, por algo que ahora mismo sería algo como muy habitual. Es decir, no renunció a la corona, renunció a lo que significaba todo lo que había detrás que no le gustaba, que era ser la mujer objeto, ¿no? Y ir de una ciudad a otra, de un país a otro, pues exhibiéndola, ¿no? Entonces yo creo que más que renunciar a la corona, renunció y dijo que no a todo eso que venía detrás, ¿no?, que estaba detrás. Porque los medios contaban, lo hemos comentado antes en el debate, esa imagen que tenía de, incluso trabajando, ¿no?, de impuntual, de que no era seria en su trabajo, pero los que trabajasteis con ella no tenéis para nada esa imagen. Yo al menos no. Yo al menos no tengo esa impresión para nada. Eso era una cosa construida, porque en el fondo lo que hay es un modelo de mundo que se revela contra otro modelo de mundo. Ella estaba defendiendo una manera de entender la vida, la que decía, yo merezco respeto como ser humano y hago esto o dejo de hacer esto. Y eso no se lo perdonaban. ¿Cómo? Una mujer que encima tienes triunfo y tal y dices que no a esto. Entonces decían cosas tremendas, yo creo que malintencionadamente, lo creo. Yo nunca vi ni impuntualidad, ni falta de respeto y rigor en el trabajo. Pero tremendo también cómo la trataban en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación serios, ¿no? No solo portadas de revista del corazón, ¿no? Y en el documental vemos, por ejemplo, ese momento en el que Íñigo se refiere a ella como esto que adorna el plató, ¿no? Que me la enfoquen bien, que adorna muy bien el plató. Incluso cuando Mercedes Milá le pregunta si ha entendido lo que ha dicho el profesor de Economía. Sí. Bueno, es que me preocupa que no lo hayas entendido bien. El machismo es transversal. ¿No? O sea,
tenga que ver con Eso es ser de- terrible De verlo todas en el maneras, documental. podemos decir lo mismo que decíamos del Me Too. No existía Internet, pero ya existían las fake news. Y ella, si se pasó la vida teniéndose que defender, es porque la atacaban. No se defendía de la nada, se defendía Claro. porque decían de ella atrocidades, porque cuestionaban su capacidad, porque por lo visto la mentalidad incluía que si eres guapa tienes que ser idiota. ¿Cómo vas a ser guapa e inteligente? Porque Hombre, cuestionaban su profesionalidad, llegaba tarde no sé qué, porque cuestionaban su deseo de dirigir su carrera cinematográfica hacia donde ella quería. Se defendía porque la atacaban. Me imagino que hablaremos después también de cuando fue, en fin, acusada de caer en redadas policiales que nunca existieron, de tener enfermedades que nunca tuvo, de sufrir detenciones que nunca pasaron, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se defendía, porque la atacaban todo el rato, ¿no? Con mentiras. Y lo que le pasó factura a mí, eso. perdón, a mí me parece muy bien y yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis hablando y sobre todo estoy de acuerdo porque yo lo viví. A mí no me lo contaron. Pero también tenemos que recordar que Amparo ha tenido malas épocas. Entonces, eso ha sido muy duro, porque ya yo lo he dicho, era una mujer que podía tenerlo todo. Yo recuerdo que cuando se hicieron la del cortijo de Sevilla que mataron a 5, los visitantes o los invitados. Ahí está Valeria, que se lo sabe todo. Valeria, eres la mejor, que te quiero. Yo me acuerdo que cogieron de fotógrafo al que yo tenía en la escuela y Amparo daba problemas porque estaba precisamente en esa época. Entonces también hay que comprenderla a ella en ese momento. Claro, es que no hace falta exigirle ejemplaridad. Es que estamos a las Evidentemente. mujeres, aparte de Mira, experiencia, vamos a ver, por excelencia, belleza y talento, muchas veces se les exige ejemplaridad. Claro. Y las mujeres Sí, somos sí. exactamente igual de imperfectas y de Efectivamente. Era como de mediocres. que y ella de tampoco podía cometer ningún tipo de error. Y si claro, cometía un error, se le efectivamente. penalizaba por Entonces 5 se veces juzgaba más, ¿no? con el triple rasero. Tenía que estar estupenda en las fotos, tenía que ser perfecta profesional y no podía tener ninguna debilidad. Ella misma admite que se metió en el mundo de las drogas. Claro, ella lo dice. Vamos a ver, me gustaría que se hiciera una auditoría y una inspección por parte del Instituto Toxicológico en los rodajes de hoy mismo que hay ahora mismo en toda España, en las platós de televisión y en los centros de trabajo de toda España. Y en los hospitales, nos sorprenderíamos. las Es que las líneas mujeres aéreas. no son perfectas. Pero también, hombre, también es decir, la prensa se portaba muy mal con ella. Ella también tenía arrebatos muy raros con la prensa. Amparo no Hombre, siempre después estaba de- de buen humor porque Yo lo tenía ese entiendo, problema. Valeria, vamos a recordar porque ella fue muy consciente de los errores que había cometido también. Los feos, los errores que yo he podido cometer, lo he pagado por 100.000, ¿no? No me lo han perdonado. Lo he pagado con creces, pero con creces. Bueno, pues en esa espiral de autodestrucción en la que entró Amparo, lo comentábamos ahora, hay un momento, lo hemos apuntado aquí, que cambiaría también su vida. Según una nota de última hora que nos remite la agencia EFE, la actriz Amparo Muñoz habría sido detenida en Barcelona en el curso de esta operación policial antidroga por presunta tenencia de hachís. Un buen día, maldito día, paseando por el puerto de Venecia, este hombre me da tómatela, me da una caña y tómatela. Fue con Flavio con el que yo empecé a descubrir lo que era la droga. Y fue el que me la dio la primera vez. Y cuando empecé a tomarla de verdad, cuando yo me enganché, digamos, fue por soledad y por angustia y por desinformación absoluta, ¿no? Es que de ella se dijo que tenía sida, ¿eh? Y era mentira. Y de ella se dijo que era prostituta. Y era mentira. Los feos, los errores que yo he podido cometer, lo he pagado por 100.000, ¿no? No me lo han perdonado. Lo he pagado con creces, pero con creces. El SIDA pone a Amparo Muñoz al borde de la muerte. Yo publiqué, pero porque tenía documentación, tenía un catedrático de medicina que me aseguraba que tenía el SIDA. ¿Por qué lo publicó? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Dónde contrastó? ¿Llamó a la familia? ¿Por qué publica en portada eso? El editor y el director también tienen responsabilidad. Es una portada, ¿eh?
Es una portada, ojo. He llorado muchísimas veces, he pataleado muchísimas veces, me he escondido muchas veces. Bueno, pues aquellos fueron quizá de los momentos más duros de su vida. Miguel, te hemos invitado a subirte aquí al escenario con nosotros porque ella habló mucho contigo de esos días, de esas semanas tan duras que padeció y que volvió a aislarse, ¿no? Que era una cosa que hizo en varios momentos de su vida, aislarse, volver a casa, volver con la familia. Yo diría más bien la aislaron, es decir, porque hay que volverse a poner en contexto de lo que significaba la palabra SIDA en ese momento, es decir, se le cerraron por completo las puertas de la industria. Nadie quería compartir una escena con alguien que presuntamente estaba contagiada de una enfermedad maldita que arrebataba a famosos, que cundía por todo el mundo. Y de nada valieron los argumentos, ni las pruebas, ni los esfuerzos que ella hizo por contar algo que era evidente. O sea, no tengo SIDA, no estoy enferma. Que es verdad que ella dio una rueda de prensa que en aquella época no era para nada habitual y ella dijo, no, yo esto lo tengo que desmentir públicamente. Luis Marianson lo ha contado muy bien y además fue testigo directo de toda esa situación. El diario ABC lo contó en su momento. Esa misma situación se repitió tiempo después con algunos otros famosos y sin embargo la respuesta fue completamente distinta, porque a esos famosos se les brindó la oportunidad de un plató de televisión donde se explicaron, donde se expusieron todas las pruebas, donde quedó borrada para siempre cualquier sospecha de ese tipo. Ese no fue el caso de Amparo. Amparo fue expulsada de la profesión, ella se reorganizó, volvió a Málaga, descubrió el budismo, desarrolló una labor importantísima dentro de ese colectivo budista, viajó al Tíbet en varias ocasiones, se puso en esa predisposición que ella tenía siempre para ponerse del lado de los que sufren, colaboró con los movimientos de liberación del Tíbet, todo eso en el más absoluto de los anonimatos, porque solamente hemos visto alguna foto de ella en el Tíbet como la que se podría hacer cualquier turista y sin embargo ella llevó a cabo esa misión hasta que un día un productor la redescubrió, un director la redescubrió en un programa de televisión y dijo, pues esta chica merece una nueva oportunidad. Porque es verdad que tú dices que no tuvo un plató de televisión para explicarse, pero es verdad que hablar contigo sí fue una forma de intentar cambiar esa imagen que se había dado de ella, ¿no? Dar su versión de los hechos. Sobre todo, fíjate, ahora visto con el tiempo, me suena que fue un poner en orden las cosas, ¿no? Antes de marcharse. A ella, por ejemplo, del asunto del SIDA, lo que más le dolía, aparte de que la habían expulsado de la profesión, era el profundo dolor que eso causó en la gente que más quería, en su padre, en su madre, en su círculo de hermanos, porque hay otra cosa importantísima en Amparo y es su unión a todo su entorno, es decir, la casa, los hermanos, los valores, todo eso permaneció intacto, aunque ella alcanzara el estrellato y fuera famosa, ella nunca se despegó de su barrio. Ella habla en el documental muy claramente de cuáles fueron lo que ella consideraba sus errores, ¿no? Habla también del consumo de droga, pero es que claro, estamos hablando de los años 80 y de los 70. Que en Madrid... Imagínate la escabechina que hizo la droga en el mundo de la música. Claro. O sea, acuérdate de Antonio Vega, acuérdate de Enrique Urquijo, de Medio Grupo Tequila, etcétera, etcétera. Pero también quisiera señalar que en aquel momento la enfermedad terrible del SIDA se utilizó por los sectores más reaccionarios de la sociedad para atacar a un colectivo que era el colectivo gay, que era como ejemplo, como habéis pecado, pues ahora os vais a morir infierno por haber hecho lo que no debíais. Y en eso también estaba esa especie de papel continuo de chivo expiatorio de Amparo Muñoz, que parece que siempre, al ser un icono, porque lo era, un icono de muchas cosas, recibía los golpes más fuertes para que fueran aleccionadores para los demás, claro. Pero sorprende cómo se publicó esa crueldad. fake news, que ahora lo llamaríamos una fake news. Sí, era un bulo. Yo creo que, bueno, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Rosa Villacastín, yo creo que debería hacer un poco de autocrítica porque dice, no aportó ningún análisis. Es que, ¿por qué tengo que aportar un análisis sobre mi estado de salud?
yo digo que no tengo esta enfermedad y es que parece que es tu palabra contra la mía. Perdona, yo De creo hecho, que no falleció de eso, exactamente. falleció de otra No, pero cosa. es que la Además, vida de verdad, privada, o sea, pobrecita. yo creo que hay un la límite. salud forma parte del derecho Sí, pero a la porque intimidad. Ansón... Sí, Ansón dice en el documental, decía que le sí había hicieron unas presentado. pruebas Sí, y sí, que sí, que las había presentaron las pruebas, además. Pero de que no Rosa tenía Villagastín eso. dice que Dice no. que no enseñó los análisis, pero bueno, Claro, claro, es lo que dice que, Luz. de qué manera, o sea, ¿por qué tengo que aportar unos análisis? No sé, de todas formas, además, esto ahora mismo sería efectivamente una fake news y sería vamos, demandable, objeto de... vamos. Sí, lo que pasa es que yo creo que en esa época no había esa cultura de la demanda, ¿no? De la querella. Perdonad. Valeria. Y en caso de que sí hubiera tenido dicha enfermedad, no hay motivo para sacar en portada, ni en interior, ni en contraportada de nadie. Es lo más privado de la vida de una persona. No hay justificación ninguna. Bueno, desde luego que no. A mí, claro. Ana, un segundo, que quería hablar. Lo que me quería llama participar. mucho la atención es que al final este tipo de informaciones son súper dañinas. Al final, fíjate todo el daño que le hizo Amparo Muñoz. Sin embargo, a la parte periodística no afectó para nada, independientemente de que fuera verdad o no. Estamos hablando de fake news, yo en estos casos y académicamente, en los trabajos que yo he hecho académicamente sobre otras muchas mujeres, hablo directamente de violencia mediática, porque creo que al final es lo que se produce. Amparo ha vivido muchos tipos de violencia a lo largo de su vida, no solamente una violencia personal, sino también violencia por parte de sus parejas porque no han sabido cuidarlas como debía. Y aparte, obviamente, esta violencia mediática que la atraviesa y que la desprestigia, y todo eso también afecta a su propia carrera. Yo sí quería decir un par de cosas de las que he estado escuchando aquí, porque claro, estamos hablando, como apoyo lo que dice la compañera, ¿no? Al final nos encontramos a lo largo de la historia y quienes trabajamos académicamente todo lo que es la perspectiva feminista en los medios de comunicación, vemos que yo creo que es el periodismo en el que más se ha mentido y en el que menos se ha penalizado a esos profesionales, ¿no? Y sin embargo, muchas veces a las propias periodistas que nos dedicamos a esto nos han mirado mal, nos han considerado mal, porque precisamente lo ven como un ataque, ¿no? Como de que venimos a corregir. Y no, es que esto tiene un precio muy caro, tiene un precio muy caro en muchísimas mujeres a la que termina por destruir no solamente su carrera, sino a ellas mismas como personas, en cuanto a su identidad y en cuanto a su autoestima. Y quería hacer una puntualización, porque claro, el periodismo también se hace, pero se hace con fuentes, y ahí está la habilidad del periodista en saber qué fuente es interesada, a quién le interesa también desprestigiar a Amparo y a quién no. Y solamente dos apuntes más. Antes hablaba Rocío del comportamiento que a lo mejor podía tener en determinados rodajes Amparo. Voy a romper aquí una lanza al favor de ella, ¿no? Ella, por ejemplo, reconoce en la biografía del compañero, habla, por ejemplo, de Pache Andión, en el que dice que era un momento en el que le llovían los contratos, pero que él empezó a crearme una inseguridad tremenda porque él me decía que yo era una mala actriz, me cortó las alas. Creo que cuando una mujer vive bajo esta situación, o por ejemplo cuando después su posterior pareja, ella también reconoce con Flavio que la introdujo en el mundo de las drogas, lamentablemente las mujeres que entran en el mundo de las drogas a día de hoy todavía, muchas vienen por situaciones de violencia de género, de violencia profesional, y todavía como se habla más de los hombres, de las mujeres están mucho más estigmatizados, pues no se las trata igual, ¿no? Entran en el mundo de las adicciones y tienen un juicio mucho más duro que el que representan para los hombres. Entonces, cuando ocurrían ese tipo de situaciones, claro, si a día de hoy todavía hay víctimas de violencia de género que son incomprendidas, imaginemos en una situación en la que ni siquiera había una ley de violencia de género. O sea, era una mujer que estaba en una situación psicológica en la que estaría todo el día al borde de sí misma y, sin embargo, no, estarían esos compañeros de trabajo cuestionando lo que era de ella. Y a lo que apuntaba Valeria, de que el primero que le hizo daño fue el feminismo, hay una situación muy clara con el feminismo, es que el feminismo es incómodo. Porque el feminismo te dice, antes de que tú reacciones, qué es lo que te está pasando. Y nadie quiere escuchar qué es lo que te está pasando. Sin embargo, a día de hoy, ese feminismo por el que yo sí que voy a dar la cara, es el que está respaldando, el que soporta y el que limpia la imagen de un Amparo que se ensució por el machismo. Pues vamos a recordar precisamente eso, porque Amparo Muñoz efectivamente fue una mujer que se adelantó a su tiempo en muchísimos aspectos, que denunció abusos psicológicos, como el que recordaba Ana ahora mismo, de su exmarido, en un tiempo en el que ni se cuestionaban, se rebeló contra ese entorno opresivo, contra la utilización del cuerpo de la mujer, aunque es verdad que ella no fuera muy consciente de que estaba ya emprendiendo una lucha feminista. Recién casado, mi padre era un hombre muy liberal, muy independiente y muy de entonces, ¿no?
Yo sé lo que mi madre sufrió con mi padre, entonces esto creo que a mí me hizo tener las ideas muy claras, ¿no? Sin ser feminista lo era, es decir, ella reivindicaba los derechos de la mujer, de ella no se callaba. ¿Tiene que hacer esto? ¿Por qué? Porque sí, no. Eso con Amparo no iba. Tú tienes fama de tener un carácter rebelde. ¿Realmente lo eres? ¿Eres rebelde? Yo creo que sí. Siempre lo he sido. ¿Y contra qué? Bueno, pues a veces contra el sistema o contra una serie de cosas, ¿no? Sí soy rebelde, sí me rebelo contra muchas cosas. Amparo Muñoz era una mujer con una gran personalidad y muy rebelde para todas las cosas que no le gustaba hacer o que no quería hacer. Veo una mujer guapa, una mujer joven, una mujer sobre todo que hace lo que quiere, ¿no? Cuando quiere, cuando le da la gana, que no se baja los pantalones o que no se sube la falda y no lo soporta. Hay algunas cosas que no creo que no cambian, ¿eh? Como son, todavía quedan flecos, yo creo, de aquella época. Cuando yo empezaba en la profesión, que tenía 18 años, había todavía un tufillo a aquella supremacía masculina. Se notaba en algunos actores, directores, en la manera de tratarte, en la manera de insinuarse, de coquetear. Creo que Amparo se sintió sola en su vida. Creo que era un momento, además, en que las mujeres nos sentíamos un poquito solas porque no teníamos esa sororidad que está ahora, ¿no? No teníamos no habíamos tenido el Me Too, no habíamos tenido cantidad de cosas. Entonces no sabíamos muy bien cómo, ¿sabes?, cuál era nuestra posición. Bueno, pues hemos dejado que Miguel vuelva a su butaca y yo creo que la pregunta es obvia. ¿Cómo ha cambiado nuestra mirada en este tiempo después de escuchar lo que acabamos de escuchar? A mí lo que más me gusta yo me he enamorado mucho de Amparo Muñoz viendo este documental, pero lo que más me gusta de ella es que no sea una santa y que no quiera ser una santa tampoco. Me parece extraordinario cómo acepta sus errores, cómo los trata con naturalidad y cómo habla de las partes más luminosas y más oscuras de su vida. Las santas para los santorales. Claro, además es que se dice que era feminista sin saberlo. Yo creo que el sentimiento de injusticia y de dignidad que está en la base del feminismo ante la desigualdad se llama feminismo, pero no hace falta haber leído a Simone de Beauvoir, como el otro día me dijo Carmen Calvo, para ser feminista. Vamos a ver, yo me hice feminista o yo sentí que era feminista cuando en mi casa se esperaba que yo recogiera los platos, siendo la mayor de 4 hermanos, y mis hermanos permanecían en la mesa y mi padre permanecía en la mesa. Y mi padre era el mejor padre del mundo y mis hermanos también. Pero esa rebelión ante la injusticia y esa reivindicación de la dignidad personal, yo creo que es lo que hizo grande Amparo desde pequeña, y sin ser que era feminista, lo era. Muchas le hemos puesto el nombre de feminismo a lo que sentíamos. Muchas hemos trabajado como tíos durante toda nuestra carrera para que no se nos cuestionara. Pero cuando hemos visto que esto tiene un nombre y hay autoras que han reparado en ello antes que nosotras y nos ponemos a leer, dice, coño, si lo que yo era feminista. Pedro, ¿que querías comentar algo antes? Sí, que quería comentar que una de las herramientas que hemos utilizado los hombres para anular a las mujeres ha sido negarles el talento. No vales nada, tú no eres capaz de hacer esto. Y sistemáticamente yo creo que Amparo se encontró con unos cuantos hombres en su vida que le decían que no tenía talento y que no la empujaban a decir, vuela, haz, corre porque pero algunos le diría que no tenía talento porque ella decía no, precisamente. Claro, pero es curioso en el documental y luego, que se escucha... y luego otra cosa, perdonad, muy cortita, eso de ser consciente o no de una postura feminista. Bueno, la Marcela del Quijote, escrito por Cervantes, ahí prefigura todo lo que va a ser realmente el feminismo como lo entendemos hoy. Una mujer libre que dice que hace con su vida lo que quiere. Y puntualizando que además el feminismo parece que últimamente es una palabra peyorativa. Parece que el feminismo tiene que ver como si estuviéramos en contra de los hombres, y no es así. Claro. Estamos hablando de la igualdad, de la igualdad entre hombres y mujeres, en todo, en los puestos de trabajo, en los sueldos. Pero nosotras, por ejemplo, yo necesito y quiero a los hombres. No estoy en contra de ellos, ni les odio, ni muchísimo menos. Pero estamos en un momento en que parece que decir que eres feminista
es algo peyorativo. O sea, Y se ha quería convertido en recoger una cosa palabra... que había dicho Ana, que tú hablabas de lo de no me van a creer, ¿no? Decías antes. Y es verdad que lo escuchamos varias veces durante el documental. En varios momentos se escucha la frase no me van a creer. Lo sorprendente es que 50 años después sigamos escuchando esa frase, no me van a creer. Mira, hace muy pocos días, cuando se abrió y se inició el juicio contra Dani Alves, lo que salió fue justo esa frase. La víctima en un principio dudó porque el temor que tenía era a que no me iban a creer. Por eso cuando hemos estado hablando decíamos, esto hoy no volvería a pasar. Yo sigo teniendo mis dudas. Yo también. Y yo sigo encontrándome en los platos de televisión compañeras y compañeros Total. con los que he tenido que debatir y partirme la cara. Y sin embargo esos compañeros siguen ahí y han sostenido a veces algunas frases y reflexiones que también son de los que sostienen y también son de los que sostienen Tiene que empezar por nosotras. y también son de los que sostienen a lo mejor frases en los que se intenta dañar y desprestigiar el feminismo. Entonces, yo ahora creo que hay una época precisamente en la que es muy turbia, en la que se está jugando muchísimo a la confusión de manera muy interesada y precisamente por eso tengo mis dudas, porque a lo largo de mi trayectoria profesional he ido viendo, y muy reciente, cómo sigue existiendo esa doble vara de medir todavía entre hombres sí y que mujeres y sobre todo esa violencia mediática hacia la mujer que decide hablar, que decide no callarse y que decide destapar muchas cuestiones que a día de hoy son Afortunadamente, Rocío, vamos a dejar escuchar. si me permitía, afortunadamente, hoy día la mayoría de las abuelas y la mayoría de las madres estamos educando a nuestros hijos en esa igualdad que no existía antes. Y estamos, yo te lo digo porque soy abuela y tengo 4 nietas, un nieto y 4 nietas. Y yo con mis hijos, hoy día mis hijos tienen una relación con la pareja totalmente diáfana. Es decir, eso que yo sentía que en un momento dado podía tener hasta miedo de... Porque, uy, lo que he dicho, verás tú, la que me van a liar. Eso ellos no lo tienen. Yo creo que yo lo en perdí la viña también, del ¿eh? Señor. Yo creo que también está habiendo cierto retroceso y lo estamos viendo en las estadísticas, tanto de En la gente violencia joven, de sí. género, en la gente joven y los millennials también. No, los Una cosa es lo que millennials, dicen y otra lo que hacen. Bueno, los pero dicho millennials esto, son los que han no, aparecido pero en el dicho año esto, 2000. es verdad, cuando hablábamos antes de la mujer, también se le echó encima a Amparo, ¿no? Es que venimos de donde venimos y ahora mismo hay madres que piensan que la ley de violencia de género es injusta porque si su hijo, o el tema del consentimiento, si su hijo, una chica, entra con él voluntariamente en un dormitorio y resulta que en un momento determinado dice hasta aquí, bueno, es que has entrado. Vamos a ver, nos queda mucho camino por delante. Porque se ha avanzado, para la Benjamín, igualdad real. pero es verdad una cosa Mucho. que Eva y Santa dice en el documental que nos ha gustado mucho, que es que dice, bueno, se ha avanzado mucho, pero queda un tufillo. O sea, Pero es que no sé si un tufillo estaba pensando o un que a lo tufo muy mejor, grande. por hacer. a lo Pero mejor bueno, cuando hablamos de la... Esto de lo la- tenemos que hacer la los hombres visión- junto a las mujeres. Si no nos implicamos y queremos de verdad aprender de nuestros errores, porque claro que venimos de una educación, pero podemos y debemos aprender. Benjamín. A lo mejor es que lo que tiene que ocurrir es que en vez de decirles lo que tienen que hacer y dictarles la vida, le dejamos que lo hagan ellas por su cuenta, ¿no? Me estoy preguntando, no lo sé, es una pregunta que dejo, no lo desconozco, de las... Habéis dicho que hizo 41 películas, ¿no? Creo que Bueno, casi haber oído 50, a eso Amparo se lo sabe Muñoz. Valeria, pero ¿Cuántas creo de que esas sí. películas, 41 ¿cuántas de esas películas sí. están dirigidas por una mujer? La de Pilar Probablemente Miró, ¿no? ninguna. Claro, eso ha Probablemente cambiado. ninguna. Y los Goya de este año hemos visto que muchas de ellas y muchas de las candidatas eran mujeres, tanto guionistas como directoras, etc. Ujú. Pero es verdad que las cosas avanzan. Cuando hablabas, Rocío, de que el Me Too ya existía, lo que existía eran las conductas reprobables por parte de los hombres. Yo he visto a mujeres con la cara echada abajo ir a una comisaría y decir, mi marido me ha pegado. Y le han contestado, algo habrás hecho. Claro, Sí, claro. claro. Eso Eso se ocurría. supone que ya no Claro, pasa, y sí. pero denunciar a un superior, y en este caso estamos hablando del Me Too, en el ámbito del cine, que lo hay en otros sitios. Bueno, a Amparo todavía trae consecuencias. solo le frenó una cosa, fue la enfermedad. Nunca quiso destacar, ya lo hemos contado, solo por su belleza, se rebeló, quiso marcar sus reglas. Es verdad que despertó muchas envidias, también indiferencia, y también es verdad que buscó una felicidad que difícilmente encontró. Pero ella lo tuvo claro, hizo siempre lo que creía que debía hacer y abrió camino. Habré hecho cosas que no estaban muy bien, pero tampoco he matado a nadie, tampoco he llevado a la guerra a un país. Estaba harta ya de que se contaran mentiras. Tú eres una mujer libre, siempre has hecho lo que has querido. O esa Sí, lo he impresión ha procurado, dado, por lo sí. menos. Siempre he hecho lo que he creído que debía hacer.
Si me he escondido en unos momentos muy puntuales porque perdí la confianza en mí, perdí mi identidad. Porque claro, las cosas que se decían, las cosas que yo era, las cosas que yo hacía no tenían nada que ver. Y no contó todo, ¿eh? Se lo aseguro que no. Hay cosas que ella nunca iba a desvelar. Con la enfermedad ha sido con la única vez que yo he dicho, bueno, pero ¿merecerá la pena vivir o no? A veces he podido pensar, decir, bueno, si yo hubiese aguantado, quizás que todo esto habría cambiado. Entre otras cosas, no estaría en este país que me han tratado fatal. Pero en el fondo, no, yo no me arrepiento porque esa vivencia y esa decisión y esa grandiosidad que yo sentía, y eso no me lo arrebata nadie. Me ha podido arrebatar trabajo, me ha podido arrebatar, qué sé yo, libertad, no me ha podido arrebatar muchas cosas, pero desde luego hay una cosa mía que a mí mi alma no me la ha arrebatado nadie, ¿no? Pues después de ver este documental, me gustaría pediros algo, que me dijerais si ha cambiado y cómo ha cambiado vuestra mirada sobre Amparo, hacia Amparo. Luz. Pues para mí es ¿cómo decir? Una profeta sin saberlo. Llegó antes de tiempo y lo pagó caro. Para mí no era una mujer rebelde, era una mujer que tenía valores y principios. Pedro. Yo siempre la he percibido como una mujer brillante y valiente. Lo que ha hecho el documental ha sido reafirmarme en lo que siempre he pensado de ella. Una superviviente que intentó justo eso, sobrevivir ante una incomprensión social y machista. Benjamín. A mí me han dado muchas ganas de decirle que no a todo lo que la mujer que dijo que no dijo que no. Y Rocío. Yo la conocí. Para mí fue una persona que siempre se ha quedado en mi corazón, que no llegamos a tener una amistad por cosas que pasan, por precisamente la prensa, pero hoy estés donde estés, ojalá haya encontrado esa paz y sea feliz, que es lo más importante. Pues os quiero agradecer que hayáis estado esta noche con nosotros. Quiero agradecer a Miguel, a María José, a Valeria, que hayan estado también con nosotros, a todos los que nos habéis acompañado hoy en este teatro, todos los que os habéis acercado hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vamos a ir recordando a esa mujer, a Amparo Muñoz, que protestó, que rebeló en una época en la que eso era, bueno, absolutamente impensable, una época en la que las mujeres obedecían y callaban, pero ella, Amparo Muñoz, dijo no. You can